Bien, efectivamente, para mejorar las comunicaciones necesitamos más antenas, ¿no? La comunicación vía celular, porque muchas veces usted se dará cuenta, está caminando por ahí, se corta la comunicación, es justamente por eso, porque hay un déficit de antenas. Sin embargo, hay un sector de la población que tiene temor a que se coloquen antenas, pues hay un mito que dice que esas antenas causan cáncer. Ricardo Taborda, experto de medición de radiación no ionizante de Telecomunicación Argentina, y Paolo Vecchia, expresidente de la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones Ionizantes, ya nos van a explicar qué es radiación, ya nos van a explicar qué es radiación no ionizantes, están aquí con nosotros para aclararnos este mito. ¿Es correcto? La pregunta es directa. ¿Causan cáncer estas antenas? No, básicamente no. Usted correctamente habló de un mito. Eso realmente es una leyenda metropolitana. Tenemos hoy día miles de estudios epidemiológicos, estudios que son respaldados de estudios biológicos sobre animales, culturas celulares. En su complejo no indican que realmente las antenas y tampoco los teléfonos móviles pueden causar cáncer. Y también es importante sobrelinear que la gran mayoría de esos estudios, prácticamente todos los estudios, no son sobre antenas, son sobre los teléfonos. Porque lo que la gente no sabe, no comprende, es que lo que recibimos hablando con un teléfono móvil, dado que el teléfono lo tenemos muy cerca de la cabeza, es muchas veces más que lo que podemos recibir de una antena. Estamos hablando de 100.000 veces más. Entonces, si hubiera un problema, un riesgo de cáncer, que como lo repito, no está comprobado, el problema sería con el teléfono móvil. Las antenas emiten bajas potencias y la potencia emitida baja muy rápidamente con las distancias. Vamos a hablar de los teléfonos móviles porque creo que ahí sí hay más evidencia, pero claro, no nos vayamos de las antenas, señor Taborda. Hemos visto casos, por ejemplo, no hay una sustentación científica, pero coincidentemente, si cabe el término, hay unos casos de personas con cáncer que justamente residían debajo o cerca a una antena. ¿Esto solo es casualidad? Porque también hay algunos estudios, probablemente de parte, que digamos, se respaldan en alguna sustentación científica que van en esa ruta, que van en esa línea, que por eso hay, no sé si es desinformación o media información, que sí podría producir cáncer. Bueno, yo me considero un profesional y no creo que cuente mi opinión, sino lo que importa es la calidad de las fuentes a que nos referimos. Correcto. Para el común del público, cuando yo era joven, las madres se preocupaban de que los niños veían en televisión. Hoy en día se preocupan de lo que ven en Internet. Creo que cualquier persona puede entender que Internet es una gran fuente de información, pero uno también puede aprender a hacer bombas por Internet. Entonces, lo que importa es juzgar la calidad del origen de la información. Entonces, es mucho más creíble que una parte interesada o afectada o desinformada, hablando de cualquier tema, creer, por ejemplo, en una organización internacional. Entonces, si uno apela, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud o a la Organización Panamericana de la Salud, existe, lo invito a cualquiera del público que la visite, lo que se llama temas de salud en español, y uno de ellos es campos electromagnéticos. Entonces ahí se publican permanentemente los últimos resultados, los estudios, hay muchísima información. El problema es que no hay peor forma de miedo que el miedo a lo desconocido, ¿no? Exactamente. Yo le tengo miedo a lo que no conozco, a lo que no sé, por eso es que hay que informar. Y hay un término que yo empleé al momento de presentarlos, que es la radiación no ionizante. No sé qué cosa es, pero me parece que es una cosa que podría hacer daño. ¿Es así? No. A ver. Ese es el motivo por que clarifiqué que son radiaciones no ionizantes. Porque ustedes y todos saben que son las radiaciones, son las que salen de los equipos nucleares, son los rayos X que se utilizan, y esos son realmente, tienen beneficios en medicina, pero también son dañosos. ¿Por qué lo son? Porque
esa radiación puede provocar un efecto físico que se llama ionización, que provoca básicamente la rotura del ADN. Y esa es la causa basilar de cáncer. Acá estamos hablando de radiaciones totalmente diferentes que no tienen esa capacidad, no son ionizantes y entonces no pueden actuar con este mecanismo de ruptura de ADN. Y eso es un motivo biológico para pensar que no pueden ser una causa, o de lo menos una causa importante del cáncer. Y los estudios confirman esta hipótesis. El otro problema es que, digamos, estamos en una era en la que se necesita mayor comunicación en el país y lo último que se ha informado, aquí las autoridades han informado, es que hay un déficit de 14.000 antenas. Nos faltan acá 14.000 antenas. ¿Cómo hacemos? Porque... Bueno, eso no es... sí, creo que es mi... a los ingenieros nos pagan para resolver problemas. Normalmente cuando hay algo así, que venga el ingeniero. Hay una realidad, es que desde que se implantó la telefonía celular, y todos lo vemos como muy conveniente, también ha mejorado la capacidad de lo que hace el teléfono. Algo que fue pensado inicialmente solo para hablar y comunicarse, y aún al principio en casos especiales, ahora se usa permanentemente para otros fines como datos, internet, mensajes y un montón de servicios. Y para poder proveer esos servicios es necesario, en general todos involucran una mayor cantidad de tráfico o lo que se llama un mayor ancho de banda. Para poder proveer esos servicios es necesario, además de que hay más teléfonos, hoy en día hay más de un teléfono por habitante en casi cualquier país, sí. Es necesario un mayor número de antenas, porque las antenas no solo deben estar cerca, lo cual entre otras cosas limita la energía, sino que además cada antena en sí puede manejar un determinado número de usuarios. Entonces, no estoy seguro de las cifras para vuestro país. No, estas son cifras oficiales. Sí, hemos estado con gente del Ministerio de Comunicaciones, pero básicamente entiendo que el número total de antenas que hay en el país se debe entre triplicar y cuadruplicar, claro, si es que queremos los servicios de la nueva generación. Pero es que ahí iba mi pregunta, y además iba mi pregunta orientada a su expertise, a las soluciones. Porque el otro problema, y ese sí es notorio, es el paisaje urbano. Eso. Entonces, los ingenieros las son muy antenas creativos, de por sí, ¿no? claro, las solución? antenas de por sí son feas. Bueno, mi señora dice que los ingenieros hacemos cosas cuadradas y las pintamos de gris. Para hacer cosas bonitas están los arquitectos. ¿Hay una solución ahí para que no se vean tan feas, tan grandes, como tan invasivas al espacio urbano? En realidad sí las hay. ¿Hay soluciones, no? Sí las hay. Eso es algo que debe estar inmerso en el marco regulatorio. O sea, por ejemplo, ¿hay algo que se utiliza en otros países para que no se vea ese armatoste tan feo? Bueno, estábamos comentando hace unos minutos que en la azotea del edificio de la Organización Mundial de la Salud hay antenas, le podemos mostrar una foto. En general lo que se hace en todo el mundo, y Europa es un caso particular, porque algo que todos sabemos, en Europa el espacio es escaso, ¿no? Así es. En general tiene que haber un cierto criterio de lo que se llama el impacto visual. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede trabajar en mimetización, se puede trabajar en aprovechar estructuras existentes. Hay un caso notable, por ejemplo, que es muy conocido, que en Irlanda, en la República de Irlanda, hubo un acuerdo entre las proveedoras de telefonía y la iglesia para aprovechar cada estructura, que toda iglesia tiene una torre. Claro. Sí. Entonces prácticamente toda iglesia, no voy a decir cuál iglesia, en Irlanda tiene una repetidora de telefonía celular arriba de la cruz de la torre. ¿Y no desarmoniza? Bueno, después las haces de la forma... Claro, ¿no? después está la forma en que eso se arma, claro, para que sea visualmente aceptable. Pasa un poco por eso. Otra segunda opción es tratar de trabajar en lo que se llama colocalización, o sea que una misma estructura soporte las antenas de más de un proveedor de servicio. Y otra alternativa más es, en algunos casos se hace, lo que pasa es que ustedes no la han visto. A ver. Les voy a dar una mala noticia. Probablemente la mayor parte de las antenas ustedes simplemente no las vean, porque hay lugares en que aun cuando uno ponga una gran antena, por ejemplo en el ámbito urbano, típicamente donde hay edificación alta, las antenas van en las azoteas. Si uno tiene una antena en un edificio de 10 pisos y está por ahí, es probable que justo debajo de la antena no haya buena señal,
Y en muchos casos, a lo largo de las calles, hay pequeñas microantenas en los costados de los edificios. Eso me Y contaba. es probable que usted tenga algunas dentro de este canal. Sí, no, me contaba que en Londres la manera de poner, digamos, una antena tras otra para que siempre haya señal y no hay este problema de los cortes es que estaban en los edificios. Bueno, en lugares como centros comerciales, que son grandes estructuras de hormigón, y no me extrañaría, aunque no sea en este edificio, es común que haya lo que se llaman microceldas para que tengan buena propagación. Digo en este edificio porque la esencia del trabajo de ustedes, que es el periodismo, es estar bien comunicados. Entonces, en un periódico o en un canal de televisión, ustedes necesitan estar comunicados. Y eso se logra con pequeñas microceldas que están dentro de los edificios. Entonces, les puedo dar otro ejemplo que aunque no se ve aquí en Lima, en los subterráneos, en algunos países lo llaman trenes subterráneos, en otros los llaman metro, se puede hablar por teléfono. Y la razón que se puede hablar por teléfono es porque en cada una de las estaciones hay antenas adosadas al techo a menos de 4 metros de altura enfocando. O sea, eso es una realidad. Ahora, hay que partir de la base de que no hay, que no son dañinas por potencia y que tampoco hay distancias mágicas. Ahora, sí se puede trabajar en la creatividad desde muchos puntos de vista. Otra de ellas suele ser pintar las antenas. Por ejemplo, comentábamos que las regulaciones internacionales de tráfico aéreo hacen que las estructuras altas deben ser pintadas de rojo y blanco, que nada tiene que ver con las banderas, con equipos de fútbol, pero como los humanos estamos habituados a ver a nivel tierra, es factible pintar hasta una altura en gris o en verde para que no causar un menor impacto visual. Porque si hay algo que es cierto, que es lo que ustedes comentan, es el impacto visual. Así es lo que a muchos les preocupa. Muchísimas gracias por estar esta gracias a Ricardo Taborda, Paolo Vecchia, de verdad que ha sido muy interesante. Bueno, y a Ricardo Taborda, que lo habrán notado, es argentino, bueno, le deseamos lo mejor este domingo, ¿eh? Vamos a estar con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Bien, nos vamos entonces al corte.